Fue muy impresionante para mí ver que ya resucitado, Cristo se le apareció a la gente que lo había conocido más de cerca en vida, pero ninguno de ellos lo reconoció de inmediato. Y te voy a ser sincera, yo sabía que Jesús les había dicho que resucitaría, pero pensé, bueno, tal vez lo hizo de manera simbólica y por eso no entendieron. Pero no. Jesús les dijo en por lo menos 4 momentos diferentes que Él moriría y resucitaría. Y el hecho de que ellos no lo entendieron me hizo a mí entender 2 lecciones. Empecemos repasando las historias de la gente que lo vio. Primero, María Magdalena. Ella fue al sepulcro el primer día de la semana, pero lo encontró vacío. La Biblia dice que Jesús se le acercó, ella lo vio, todavía tuvieron una conversación y aún así ella no lo reconoció. No es sino hasta que Jesús la llamó María, que ella supo quién era. Ahora los discípulos del camino de Emaús. De estos 2 solo sabemos que uno de ellos se llamaba Cleofas y era el tío de Jesús. Era esposo de la hermana de su mamá, o sea, era cuñado de María madre. Claramente lo conoció como niño y si la escritura dice que era un discípulo, significa que también creía en él como su salvador. En Lucas 24 dice que mientras hablaban entre sí, o sea, ellos 2, y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pasaron con él todo el día y solo hasta que él se fue pudieron reconocerlo. Siguiente, los apóstoles del Señor. Después de sus experiencias, obviamente María Magdalena y los del camino de Emaús fueron a decirle a los apóstoles lo que habían visto, pero no creyeron. Entonces Lucas 24 nos cuenta, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos se espantaron, creyeron que era un espíritu, un fantasma. Jesús entonces tuvo que ser más directo y decirles, ¿por qué estáis turbados y surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y entonces supieron que era él. Pero ese día faltó Tomás. Y de este seguro ya has escuchado. Tomás era el hasta no ver, no creer. Y ya hasta aquí yo pienso, o sea, ya te dijo María, ya te dijo Cleofas y su compadre, ya te dijeron todos tus 10 mejores amigos y aún así no crees. Pero bueno, un día que estaban todos reunidos, Jesús llegó de nuevo con ellos y dirigiéndose a Tomás le dijo, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano y ponla en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás creyó. Ahora, ¿cuáles son las 2 lecciones que aprendí? La primera es esta. Quiero que pienses que quizás conoces a alguna María, un Cleofas o Tomás, gente que hemos o que has intentado enseñar. Quizá te pasó con gente que enseñabas en la misión, tanto miembro como no miembro, quizás te pasa como padre o madre con un hijo o hija, quizás te pasa como líder con alguna persona a cargo o simplemente en cualquier situación con un amigo. Y a pesar de todos tus esfuerzos, tus palabras y tu ejemplo, les cuesta trabajo creer o entender lo que estás compartiendo. Y esto puede llegar a desesperarnos porque algo que es muy obvio, muy claro, muy preciado para uno, no lo es de inmediato para ellos. Así que piensa en esto. Si a las personas que estuvieron con el mismísimo Cristo por 3 años, día y noche, lo vieron hacer milagros, escucharon lo que enseñaba y escucharon que Él literalmente dijo, voy a morir y resucitar, aún así no creían que Cristo había resucitado, con todo respeto, ¿cómo podemos esperar que nosotros, simples mortales, somos capaces de cambiar el corazón y el entendimiento de una persona solo con nuestras palabras? ¿No deberíamos tener la misma paciencia que Jesús tuvo con ellos al mostrarse a cada uno dependiendo de lo que necesitaran? En general esto aplica con cualquier cosa y cualquier tema, pero hoy quiero enfocarme en esto. No te frustres si alguien no ve la importancia del evangelio de inmediato o en el momento que tú quisieras o aún después de mucho tiempo aún no cree, porque todos tenemos formas diferentes de llegar a saber quién es Él.
Y la segunda lección tiene que ver con la resurrección del Señor. Cuando yo estaba en la misión, empezamos a enseñar a un hombre que su principal problema con Cristo era precisamente su resurrección. Él nos explicó: yo no creo en Cristo porque no creo que tuviera el poder para resucitar. Aunque este hombre sí creía que Jesús existió, no creía que un hombre tuviera poder sobre la muerte. Y para él eso invalidaba que Jesús fuera el Hijo de Dios, que fuera el Salvador del mundo y por ende su Salvador personal. E increíblemente tenía razón. Si uno no cree que Jesús resucitó y no sabe lo que eso significa, realmente no tiene un testimonio de quién fue y quién es Jesucristo. Y creo que quizás un poquito de eso estaba pasando con sus apóstoles y sus seguidores. Creían en Cristo por todo lo que había hecho y todo lo que había enseñado, pero curiosamente no esperaban que volviera a vivir. O sea que no habían entendido todo su poder y toda su misión. Quizá creían que Él era un enviado de Dios, pero no habían entendido que Él mismo era un Dios. Pero sea esto verdad o no, aún después de verlo resucitado, no habían entendido lo que eso significaba. ¿Y por qué me atrevo a afirmar esto? Porque después de verlo vivo de nuevo, se fueron a pescar. Regresaron a todo lo que eran antes de conocerlo. Y yo sé que parece que al que se ajusticia a Jesús es a Pedro, pero déjame decirte que no estaba solo. Yo pienso que tal vez se dirigió a Pedro porque era prácticamente el líder, pero Pedro estaba con mínimo otras 5 personas pescando. Y así como eso aplica a esas otras 5, también aplica a nosotros. Yo creo que a todos nos ha pasado, obviamente yo incluida. De hecho, leyendo esto me di cuenta que nunca le he dado la importancia suficiente a comprender la resurrección de Jesucristo y sé que tengo que hacer más para fortalecer esa parte de mi testimonio en Él. Porque cuando una persona entiende qué significa la resurrección de Cristo, entiende que gracias a ella, la salvación de toda persona muerta, viva o por nacer ya es posible. Entiende que la resurrección no era el gran milagro final, sino el inicio de su ministerio eterno para salvar a todo el que quiere escuchar. Entiende que sí hay una vida más allá de la muerte y que nuestras decisiones aquí en la tierra sí importan para después. Entiende que por esto Jesús necesitaba y necesita aún que nos pongamos las pilas, dejemos los peces y que contemos lo que pasó a todo el que podamos. Y en aquel momento, Cristo necesitaba que sus amigos, sus testigos directos, sus apóstoles fueran los primeros en hacerlo, porque habían visto desde el principio cómo Él había sanado enfermos, enseñado a todos, dominando los mares, multiplicando el pan, enseñando su doctrina y sufrido una muerte tan cruel, pero que al final se había levantado de entre los muertos, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, el Dios verdadero y viviente de este mundo, el único que realmente puede salvarnos. Y el profeta José Smith lo resumió mejor que nadie. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Mucha gente cree en Jesús de Nazaret, en su bondad y en el amor que predicaba, pero menos gente cree que Él resucitó, y aún menos gente entiende lo que eso significa. La resurrección de Cristo es la razón por la que tiene sentido que seamos cristianos, la razón por la que testificamos y predicamos de Él, la razón por la que Ven, Sígueme y estos videos existen. Eso es lo que los discípulos tenían que entender y lo que nosotros no debemos olvidar. Vivió Jesús una vez más cuando en la
ellos él también comió miel de un panal. Tenía marcas de la cruz en las manos y en los pies. Vivió Jesús una vez más después que muerto fue. Así